Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y que Él siga creciendo en sus corazones, que siga ganando esa batalla. Y lo que voy a decir, lo digo en el buen sentido de la palabra. Por favor, anhelo que ustedes mueran para que Jesucristo siga creciendo y prosperando en sus corazones. Que cada día se manifieste su voluntad, su gloria en sus vidas. Amén. Estamos ya en medio de la campaña de Juntos y en Armonía. Estamos viendo en el mes de julio el tema de persona. Las primeras 2 prédicas respondían a las preguntas que todos nos hacemos y que cabalmente estaban en el video. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿A dónde voy? Y todas estas preguntas son existencialistas. Y si tú todavía tienes duda de quién eres, mira, yo te invito y te exhorto a que nos acompañes en el Seminario de Vida Abundante este sábado 21, ¿verdad? Y si ya fuiste a uno y todavía tienes algunas dudas, te invito a que oigas las prédicas que se dieron hace unos días sobre el tema ¿quién soy? Y esas prédicas las puedes encontrar en la página de Casa Josué. El segundo tema que se habló, que fue la semana pasada, fueron los límites dados por Dios para el ser humano. Dios estableció límites para guardarnos, para cuidarnos, para preservarnos. El Salmo 91 habla de aquellos que viven bajo la sombra del Altísimo y de los beneficios que se tiene al estar adentro. Pero si uno se sale de la sombra, de esos límites, esos beneficios se pierden. Por eso Dios también pone los límites para que aprendamos a disfrutar. Pero aparte de que nos pone los límites para cuidarnos, también pone los límites para ver nuestras decisiones, para conocer nuestra elección. Cuando Israel estaba a las puertas de entrada a la tierra prometida, Moisés, por indicación de Dios, mandó a 6 tribus al monte Gerizim para dar a conocer las bendiciones, ¿sí? Para quienes de los que oían y obedecían y practicaban sus leyes. Y mandó otras 6 tribus al monte Ebal para dar a conocer las maldiciones de aquellos que no querían oír ni obedecer sus leyes. Los límites son un punto de disyuntiva, un punto de decisión, con Cristo o contra Él. Ese es el punto. Yo decido si quiero o no quiero estar con Él. Cuando uno conoce al Señor, y me refiero, no de oídas, porque mis papás me contaron de Jesús o mis abuelos han creído, la iglesia nos habla, en el colegio podemos ir a un colegio cristiano y ahí nos enseñan de Jesús, o porque hemos leído la Biblia. Eso es un conocimiento. Ese es haber tenido un conocimiento previo de la persona, pero no es conocer a la persona. Yo puedo comenzar a dar respuestas solo de quién es Él cuando me he encontrado con Él y tal vez lo más importante, puedo darle sentido a mi vida. Cuando yo le conozco a Él, entonces yo sé quién soy. Me recuerdo de una clase que recibimos con nuestro hermano Fernando Mazariegos y él daba la importancia de conocer nuestra propia ascendencia. Y para ello contaba la historia de un hombre que nunca supo de su familia. Él no sabía quiénes eran sus padres. Él no tenía propósito de vivir, no sabía cuál era su nacionalidad, pues vivía en un país y decía, yo no me parezco a nadie, pero no tengo sentido, no tengo pertenencia. Y entonces un día este hombre fue a una feria y había ahí una persona que contaba cuentos, una cuentacuentos. Entonces le dijo a la señorita, por favor, cuénteme mi cuento. Y la señorita dice, ¿y qué cuento quiere que le cuente? Y él seguía repitiendo, por favor, cuénteme el cuento de mi vida. Necesito saber cuál es mi pasado, necesito crear un pasado para saber cuál es mi presente y saber a dónde voy. Él lo hablaba en relación al pueblo de Israel con la importancia de saber quiénes eran mis padres, mis abuelos, a qué tribu pertenecía y saber que venimos de Abraham, de la descendencia como pueblo de Israel. Pero
creo que esto va un poquito más allá. Yo sé que muchos de ustedes pueden decirme, pues yo conozco a mis padres, a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y algunos podrían llegarme a decir, mira, yo conozco también mi ascendencia, que te aseguro que llevo al mono, ¿verdad? Pero ese es un tema en el cual yo te diría, mejor no digas que tú vienes del mono, porque si no, ¿qué tipo de futuro puedes esperar? Si estás pensando que tú vienes y de ahí viene tu pasado, te quedas corto. Lo mejor que podemos es irnos a la eternidad pasada, conocer a Dios, al único que le puede dar sentido a nuestras vidas, porque la palabra nos dice que hemos salido de Él. Y yo quisiera que fuéramos a Isaías 51:1. Por favor, si me pueden acompañar, vamos a leer Isaías 51:1. Espero que ya hayan llegado, que tengan sus Biblias cercas. Dice así: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Qué interesante. La palabra de Dios nos habla que nosotros fuimos sacados de Él. Veamos a Jesucristo, porque toda la creación fue hecha por Él y para Él. Colosenses 1:16. Nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, nos dice Génesis 1:26. Pero vamos y veamos lo que dice Pedro en su carta, que es primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta porción nos dice que somos piedras vivas, que tenemos que ser edificados como una casa espiritual, que veamos y que nos acerquemos a Jesucristo, que salió del Padre para darnos a conocer su nombre, porque todos nosotros hemos salido de Él. Cuando conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. Jesús mismo nos lo dice en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese encuentro personal con Él es importantísimo. Job tuvo una experiencia preciosa cuando Dios le habló desde un torbellino. ¿Sí? Por 4 capítulos seguidos, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, Dios le habla a Job y le hace un cuestionamiento. Al final, Job en el capítulo 42, verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras le está diciendo: mira, mis papás, mis hermanos, en la iglesia, en el colegio, por muchos lados te había oído de ti. Tus prodigios, Señor, la creación me contaba de ti. Pero el conocerte, el oírte, el verte personalmente, Señor, cambió mi vida. Ahora te conozco, Señor. Soy polvo, soy nada. Reconozco mis circunstancias, reconozco mi situación, reconozco quién es mi hacedor. Eso fue lo que vivió Job. Otro personaje importante que descubrió quién era y de dónde, de qué quería Dios de él, es Pablo. Tener ese encuentro personal con Cristo. Pablo, cuando iba camino a Tarso, en ese momento todavía se le conoce como Saulo, era un hombre temeroso de Dios, era fariseo, era conocedor de la palabra, era un hombre que por celo de las cosas de Dios perseguía a la iglesia cristiana. Podemos leerlo en Hechos 9, capítulo 9, Hechos 9, versículo, les digo ahorita, 3.
capítulo 9, verso 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Este pasaje, en lo personal para mí es muy importante porque hay dos preguntas de Pablo. Primero, ¿quién eres? ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Cuando se da cuenta y tiene ese encuentro personal, le dice, Señor. Esa es la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconozco que soy tuyo. Reconozco que te pertenezco. Me rindo delante de ti. Me rindo delante de ti. Y entonces Pablo tiene que seguir las indicaciones, y por eso es que vemos hoy a Pablo en gran parte del Nuevo Testamento, que Jesús llamó a sus discípulos, primero, para que estuvieran con él. Y luego dice, y también para enviarlos y que predicaran el Evangelio. Mucha gente solo dice, conozco a Jesús y se va a predicar el Evangelio, pero se olvidan de conocer a Jesucristo. Se olvidan. Gálatas 1:12 habla de Pablo y dice, pues yo ni lo recibí, o sea, todo lo que él había aprendido no lo recibió de hombre, lo recibió de Jesucristo mismo. Todo lo que está cargado en las cartas de Pablo no es doctrina de hombre. Él mismo dice, miren, me fue dado por Jesucristo mismo, porque yo estuve con él, fui capacitado por él, me dejé amar por él. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos amar por él. Tenemos que tener un encuentro. Miren, el ministerio para muchas personas se convierte en su Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sienten obligados a hacer, se sienten obligados a tener que rendirle tiempo y se olvidan de su Dios. Por eso Pablo fue transformado, sus pensamientos, sus emociones, lo que él estimaba como valioso, lo dio por basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo y para ganar a Cristo y ser hallado en él, no en sus propias obras, sino ser hallado en Jesucristo. Como cristianos, miren, nos reunimos a compartir de esta preciosa y bendita palabra. Algunos sufren de enfermedades, de la enfermedad de superioridad, donde creen que Dios los ama, los quiere, los acepta y que son los super mega profetas, ¿sí? Y que Dios está obligado a aceptarlos porque ellos son perfectos, ellos son maravillosos. Eso es el síndrome o la enfermedad de superioridad. Yo soy muy bueno y Dios me va a tener que aceptar porque soy tan chulo, tan bonito. Pero está la otra enfermedad que habla de que yo no sirvo. La enfermedad de inferioridad, yo no valgo. Yo soy la escoria de este mundo, ¿verdad? Entonces yo valgo tan poco, es más, poco es hasta mucho para mí. Eso es ocupar o un lugar muy alto o un lugar muy bajo, y las dos posiciones están mal. Nosotros tenemos que ocupar el lugar que Dios nos dio. Él dice que nos formó del barro, nos formó del polvo, y lo que nos da valor es Él. Él es el que nos da valor. Él nos hizo a cada uno de nosotros desde la eternidad. Pero ¿cómo vamos a ocupar ese lugar? ¿Cómo vamos a ocupar ese lugar que Dios ha diseñado para nosotros? Pues de la única forma que su palabra nos lo dice, y es que es dejándonos que Él haga su obra en nuestras vidas. En Efesios 1:3 dice que Dios Padre nos bendijo con toda bendición, con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero aquí está la clave: todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
En Cristo fuimos bendecidos. Entre estas bendiciones se encuentra el hecho de que seremos transformados completamente. Y les comparto lo que he oído de ciertos hermanos y me encantan esas expresiones tan naturales de cómo se sienten. Uno de ellos me contaba que un día se enojó con otra persona, pero fue tanto su enojo que él sentía que su corazón era como una Coca-Cola que la acababan de hacer agitada. Entonces, ustedes han visto una Coca-Cola cuando la destapan y fue agitada, explota. Pues algo así. Él dice que estaba sentía una presión y quería explotar y gritarle a la otra persona. Se forma eso que está en nuestro corazón. Pero también otro me decía que iba en su moto. Y un carro le tiró el carro, él iba en su moto, un carro se le atravesó, casi lo bota. Entonces él en su enojo aceleró y lo alcanzó porque había tránsito. Y cuando ya estaba cerca dijo, voy a venir y voy a romperle el espejo, el retrovisor. Voy a romperle el retrovisor. Ya cuando estaba cerca, el Señor redarguyó su corazón y solo siguió. Pero él, por la luz del Espíritu Santo, pudo ver que había ira, que había amargura, que dice, Señor, perdóname. Entonces, cuando logramos ver eso, uno dice, Señor, ¿de dónde brotó eso? ¿De dónde? ¿Por qué? Bueno, esos momentos de explosión, de enojo, de ira, de amargura, son fruto de nuestro corazón, porque hay una vieja naturaleza que se opone a Dios, esa carne. Miren, Eclesiastés nos habla en 4:13 que hay un rey que es viejo y necio, que no acepta consejo. No acepta consejo. Ese rey viejo y necio es tu carne, que está ocupando el lugar de Dios y no quiere con Dios y no puede, como dicen Romanos. Este es el hombre de rebelión. Este es un hombre carnal que no quiere nada con Dios. Es más, ese hombre carnal, con tal de no perder su posición de gobierno, ¿saben? Se ha predicado, déjenme encontrar la palabra correcta, aparenta que le gusta alabar a Dios. Aparenta que lee la Biblia. Amén, hermano, amén, así es, hermano. Habla un cristianés, un lenguaje para que él no sea descubierto. Pero ese hombre solo puede ser enfrentado por el Señor. Y es Jesucristo mismo el que hace la obra, el que nos va a transformar. Aunque nosotros no podemos ver toda la victoria todavía, Dios nos prometió esa victoria en Jesucristo. Y vamos a ser transformados para Él. Para Él. Miren, la verdad es que somos barro en las manos del alfarero. Ese es el tema. Somos barros en sus manos. Y Él está haciendo todo para bendecirnos en Jesucristo. No hay ninguna sola bendición que haya fuera de Él. Los que creen que están afuera de Jesús y que no les pasa nada y que les está yendo muy bien y que se sienten la pura salsa, ¿verdad?, de los tacos, es porque no se han dado cuenta y no han entendido que este es un tiempo de misericordia de parte de Dios para que lleguemos a un arrepentimiento, porque cuando se acaba ese tiempo estamos condenados a muerte. Este es un tiempo de pedir perdón y que aceptemos a Jesucristo como nuestro reconciliador ante Dios, ante nuestro Creador. Muchos cristianos piensan, y yo debo de confesarlo, que yo también pensaba de la misma manera como piensan muchos cristianos, y es que los problemas, las enfermedades, las dificultades, los conflictos, el dolor, los accidentes y muchas cosas más que consideramos no gratas son consecuencia de muchas cosas, del pecado, de las circunstancias del mundo y pues de plano que Dios no está a cargo y que Dios permite que pasen. Pero déjenme decirles que a Dios no se le escapa nada. Dios tiene control. Por eso el mes pasado el tema era soberanía. Dios tiene control de todo y nada pasa sin su consentimiento. Nada. Así que las circunstancias y los problemas, las enfermedades, como sucedió con Job, son permitidas por Dios y tienen una razón. Así que
debemos de tener en nuestro corazón esa actitud que Pablo enseña y nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? A los que aman a Dios. La pregunta siempre ha sido, ¿pero quién puede amar a Dios? ¿Quién puede amar a Dios? Pues solo los que se dejan amar por Él primero. Como el tema es barro en las manos del alfarero, quisiera que nos fuéramos a Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Vamos a leer. Jeremías 18. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si la vasija nos representa a nosotros, podemos decir que la vasija se echó a perder, no porque el alfarero sea malo, no tenía la habilidad. O sea, nos está hablando de que el alfarero, esa vasija se deshizo o no se logró tomar la forma adecuada, no por las actividades del alfarero, porque el alfarero está representando a Dios, y Dios todo lo que hace es bueno. Podemos decir que la vasija se echó a perder por su propia decisión, por su orgullo, por su vanidad, por el amor a las cosas de este mundo. ¿Sí? Analicemos en detalle a quién se le está hablando en este pasaje, en qué época. Jeremías fue quien lo escribió en el tiempo de la deportación, antes de la destrucción de Jerusalén. Y si ustedes leen el capítulo 17, se tiene a la vista la destrucción, ¿verdad? Que los van a invadir. Entonces Dios está diciendo que había un tiempo para arrepentimiento, pero como no hubo arrepentimiento y no quieren dejarse moldear por el Señor, esas vasijas están condenadas. No están condenadas. Por eso es que encontramos el versículo 7, y eso es algo bonito. Y dice el versículo 7: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Qué nos está diciendo? Que si prevalecemos en nuestro orgullo y en nuestra condición de pecado, de no querer con Él, entonces no hay nada más que hacer. Y entonces Él va, pero cuando digo así es remoldear el barro, no es destruirlo, ¿verdad? Leamos el verso 8 para seguir entendiendo. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, miren, para edificar y para plantar. A mí me impresiona esto. El verso 8 nos habla, nos muestra cómo Dios está esperando que tomemos una decisión por Él. Él quiere ver esa actitud, que dejemos que Él haga su obra en nuestras vidas. Él quiere que oigamos su voz y que sigamos su consejo, que es de bien para nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nosotros, no quiere destruirnos. Él quiere que todos lleguemos a salvación. Revisemos Ezequiel, es una cita que usamos mucho en retiro, Ezequiel 33:11. Estoy seguro que todos los que han ido a retiro y han tenido la oportunidad de compartir en alguna prédica, esta cita es clave. La tienen que tener en su corazón. Dice Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del malvado, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Vuélvanse a mí, dice el Señor. Él no quiere que ninguno se pierda. Todas estas circunstancias en las cuales nos deshacemos en las manos del alfarero, no es por el alfarero, es por nuestro orgullo, por nuestras situaciones, por nuestras elecciones, por nuestras decisiones. Porque no queremos, porque le damos un no, porque estamos en contra de su nombre. Dios nos dice, pide perdón. No, qué vergüenza, ¿cómo me voy a humillar yo? ¡Ja! Dios quiere que todos lleguemos. Ahora, Él ama su creación y no quiere que muera. Somos obra de sus manos. Dice la palabra que somos la corona de la creación. En Génesis 1, miren, yo quisiera que leyéramos Génesis 1. Hemos ido en varias citas, pero esta es una de las citas que me encanta y quisiera que cuando la leamos mantengamos ahí el dedo, porque solo es un pequeño pedacito. Dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ahí vamos bien? Dejen ahí su dedo y vámonos ahora a Salmo 8:5. Solo que antes de cambiar, yo quisiera decirles qué es lo que dice versículo 1. Dice, en el principio creó Dios. Y solo vamos a usar esa referencia. Y voy a cambiar la palabra Dios a la palabra que se dice o que está escrita en original en hebreo. En el principio creó Elohim. ¿Quién? Dios. ¿Quién es? Elohim. ¿Ok? Ahora vámonos al Salmo 8, versículo 5. Y dice, les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y ahora voy a cambiar la palabra ángeles a la palabra original que está escrita en hebreo. Y dice, les has hecho poco menor que Elohim. Miren, la referencia Strong a estas palabras que estoy cambiando es la palabra 430. Lo has hecho poco menor que Elohim. Dios me dice que soy imagen y su semejanza, que Él ha puesto eternidad en mi corazón y me ha dado su espíritu que me dice que soy su hijo por medio de haber creído en Jesucristo y que si hijo también coheredero. Yo les leí ángeles, yo leía que ángeles y por mucho tiempo así lo creí, pero ahora sé que la palabra que está ahí dice Elohim. Y esa palabra la abrazo yo y digo, Señor, ahora entiendo más y me aclaras más de dónde vengo. Sé que se está reforzando la identidad que Él quiere en mi corazón. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Yo lo sé. Sé que, mira, cada uno tiene que encontrar esa respuesta no leyendo la palabra. Porque no solo es leyendo, esta es una cátedra. Como nos lo han dicho, la mayor cátedra se encuentra aquí. Pero yo la puedo leer y no tener su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos enseña, nos recuerda las palabras de Jesús y nos instruye para Él. Nos instruye. Pero si tú consideras que tu origen debe ser enfocado al apellido de tu familia, de tus tradiciones culturales de tu país, aquí en Guatemala tenemos unas raíces y unas ataduras en relación a eso. Puedes considerar tus raíces al color de tu piel, o puedes considerar tu raíz a un acto fortuito de la explosión del universo y decir, bueno, pues yo soy un acto de la casualidad, enfocarlo a una especie o a un animal. Esa es tu decisión. Yo, Juan José, hoy les afirmo que mi identidad está en Él y depende de lo que Él dice, no de lo que yo pienso o lo que... No, por eso dice que volvamos, los que buscan la justicia, los que buscamos a la justicia, que es nuestro Jesús, nuestro amado, nuestro Rey, véanlo a Él, porque Él es la piedra de donde hemos salido, de la cantera de donde hemos sido sacados. Pero cuando hablamos de ser barro en las manos del alfarero, tenemos que relacionar el tema de identidad, que fue con el tema que comenzamos a hablar este mes, ¿quién soy? Luego, los límites de Dios
para nuestras vidas dadas por Dios y luego entenderlo y relacionarlo con el hecho de que somos barro en las manos del alfarero. Y para esto voy a utilizar la cita de Levítico 26:14. Miren, esta cita cuando mi papá me la enseñó, se ha ido reforzando y cada vez va teniendo más sentido y me permite conocer el corazón amador de Dios. Y ya no lo veo como Dios, lo veo como un Padre que bendice, que quiere lo mejor para mi vida. Del verso 1 al verso 13 se está hablando de las bendiciones de los que oyen y obedecen. Pero del verso 14 en adelante uno podría pensar, este Dios es castigador y está dándole su merecido a quienes no le obedecen. Es un Dios ofendido, es un Dios endiosado, porque Él quiere que a puro tubo hagan su voluntad. Pero vamos a leerlo y vamos a ponerle atención. Levítico, denme un segundito, Levítico 26, versículo 14. En adelante, yo les voy a decir, vamos a ir leyendo. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, y que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerá. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Es la primera advertencia, dice, si no quieres oír, te van a venir estas circunstancias, y uno pensaría, ulurum, qué terrible, Dios nos va a castigar. Pero si ustedes leen el versículo 18, descubren una situación. Leámoslo, dice, y si aún con estas cosas no me oyereis. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios permitió esas cosas para hacerte ver que sin Él hay dolor, que si tú no pones atención a sus consejos, tú vas a sufrir. Dios te está diciendo, mira, pon atención a mí, porque lo que viene para tu vida, si tú no me reconoces, tu fin será el lago de fuego, va a ser de perdición, y el dolor y el sufrimiento que vas a tener ahí, no lo voy a quitar, porque es un juicio que yo he dado, y ni yo revoco la orden que yo di. Así que yo di esta orden: si comes, morirás, pero si crees en mí, si crees en mi amado Jesucristo, te salvarás. ¿Cuál es la condición? Creer. Y si creo, obedezco, le oigo. Ese es el tema. Los que han creído y le conocen, oyen su voz y le obedecen. Esa es la familia del Padre. Jesús lo dijo. Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan, están afuera. No. ¿Quiénes son mis hermanos, mi familia, mi madre y mis hermanas? Los que oyen y hacen mi voluntad. Versículo 18 dice, y si con estas no me oyeren. Yo quisiera que pongan en el versículo 1 el número 1, márquenlo y digan, es la primera vez que Dios me dice que oiga su voz. Versículo 18, pongan número 2 y digan, la segunda vez que Dios me dice, si no pones atención, si no oyes, si tú rechazas, entonces van a venir calamidades para tu vida. Versículo 21, pongan el número 3, lo vamos a leer, dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Sos algo necio, bastante renecio. Necesitas que mi mano se ponga más dura para hacerte reaccionar. Versículo 23, pongan número 4. Y si con estas cosas no fueres corregido, ¿qué está diciendo Dios? Que Él te quiere corregir, que Él quiere que tú cambies la dirección de tus pasos. Sino que anduvieras conmigo en oposición. Miren,
Lo que Dios está hablando es un Dios de amor. Aquí dice que son las maldiciones de Dios, pero Dios está hablando, mira, yo no quiero que se pierdan, por eso estoy poniendo barrera tras barrera, límites para que reacciones, Versículo 27, póngale el número 5. Si aún con esto no me oyereis, sino que procedieres conmigo en oposición. Nuevamente Dios está diciendo, mira, y si sigues en tu necedad, voy a volver. Miren, es un Dios fiel que está buscando que nadie se pierda, porque Él creó toda la creación para que estuviera con Él. Con Él. Yo aquí no veo a un Dios tirano, tirando rayos y centellas para destruir al hombre porque está ofendido y endioseado en sí mismo porque no lo quieren oír, obedecer. Yo veo a un Padre que está haciendo de todo para que su creación, sus hijos, no se pierdan. Para que sus hijos reaccionen de su insensatez. Por eso Pablo habla con una certeza y dice en Efesios 5:20, dando gracias a Dios por todo, siempre, por todo, a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por todo, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Esa es en 1 Tesalonicenses 18. Demos gracias por todo, por el dolor, por el sufrimiento, por las enfermedades, por las circunstancias, porque no son justos nuestros jefes. Demos gracias por todo, porque Dios está atrás de esos planes. ¿Has pensado alguna vez que tu jefe es injusto, que no te trata bien? Pues piensa bien lo que estás diciendo, porque si tú dices, esta persona que está aquí no me cae bien y no es correcta, bueno, ¿a quién le estás diciendo que es injusto? Porque quien lo puso sobre tu vida es Dios. Entonces le estás diciendo a Dios que Él es injusto sobre tu vida y que te trata mal. Y miren, que no nos encontremos con un Dios enojadito porque nos estamos rebelando. Encontrémonos con el Padre y digámosle, Padre, esto que está pasando me está doliendo, me está afectando, me está haciendo dudar de muchas cosas, y confesémosle, digámosle, Señor, me está doliendo, me duele, contémosle. Y entonces Él va a ser nuestro reposo, Él va a ser nuestro descanso, nuestro alimento, nuestro refugio. Él va a levantar nuestra cabeza, va a quitar el oprobio. Cuando vemos en el Antiguo Testamento los 40 años en el desierto y ese tiempo que ellos vivieron ahí, Dios lo permitió para quitar de ellos esa incredulidad, ese pesimismo. Esos 40 años son necesarios en nuestras vidas. Muramos, que mueran todos los que tienen que morir en nuestro corazón en el desierto. Cuando Dios entregó en el tiempo de los jueces a Israel, miren, ¿quién fue que los entregó? Dios. ¿Para qué? Para que dejaran esa actitud que tenían de su corazón de estarse desviando hacia otros dioses. Dios lo permitía. ¿Para qué? Para que aprendieran a clamar, Señor, te necesito. Señor, no puedo. Eres el único que puede defenderme de mis propias injusticias. Eres el único que puede salvarme. Cuando en el tiempo de los reyes, antes de ser dispersados y la ciudad también fue destruida, vemos que Dios estaba haciendo algo. Dios quería que reaccionaran. Así que miren, más que un castigo, es Dios trabajando en nuestras vidas, día tras día. Y si el Señor nos pone situaciones o circunstancias que no nos gustan, Señor, te doy gracias porque en este dolor, en este sufrimiento, Señor, en este rechazo, Señor, en este orgullo, tú me estás permitiendo ver qué es lo que hay en mi corazón y tú me estás liberando, tú me estás defendiendo, tú estás haciendo tu obra en nuestras vidas. Señor, yo sé que soy barro en tus manos. Tú me estás dando una identidad. Tú me estás diciendo cuáles son mis límites. Tú me estás diciendo que viva en ti. Pablo lo decía, ser encontrado en Jesucristo, ser encontrado en ti. Señor, dejar moldear mi vida por tu amor. Caminemos seguros, caminemos de la mano del Señor, sabiendo que sus designios son buenos sobre nuestras vidas.
porque nos ama, porque Él no quiere que nosotros seamos imperfectos. Él nos quiere hacer perfectos. Él quiere que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué quiere que seamos santos como Él es santo? Para que podamos vivir delante de Él. Él quiere que nosotros seamos suyos, que vivamos para Él, que vivamos con Él. Fuimos creados por Él y para Él. Pero el pecado, la iniquidad entró en nuestro corazón y por eso, como barro, nos está transformando, está quitando de nosotros toda nuestra injusticia, nuestra murmuración, nuestra queja. Démosle gracias al Señor y clamémosle para que Él obre en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos tu Espíritu Santo. Clamamos, Señor, para que tú obres en nuestra vida. Clamamos, Señor, para que nuestro corazón aprenda, Señor, a dejarse moldear por ti. Que nuestra voluntad, Señor, aprenda a tomar la decisión por tu nombre. Que aprendamos, Señor, a hacer la elección correcta por ti. Señor, queremos contigo. Queremos contigo. Y eso implica morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos carnales, a esa voluntad satánica, Señor. Queremos, Señor, que ese rey viejo y necio que está sentado en el trono de nuestro corazón muera. Ese rey viejo y necio es mi vieja naturaleza carnal. Es ese pueblo Amelec, Señor. Son mis decisiones, Señor. Son esas piedras en el barro, ese material arenoso que no permite, Señor. Sácalo, Señor. Moldea tú mi vida. Y aunque duela, Señor, y aunque yo haga berrinche, Señor, haz tu obra en nuestras vidas, Señor. No permitas que nuestra insensatez, nuestra dureza de corazón se interponga en ti, Señor. Señor, yo no quiero ser llevado hasta un punto de que tengas que castigarme tantas veces para que yo entienda tu voz y lo que tú quieres, Señor. Quiero aprender a oír y a obedecer tu voz. Quiero aprender a rendirme delante de ti, Señor. Sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos, Señor, de esos imperios que están en nuestro corazón, de esos reyes. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Te necesitamos siendo barro en tus manos, Señor. Obra tú para ti, Señor. Somos tuyos y te pertenecemos.